Bienvenidos. Ahora tengo la intención de hacer un curso sobre funciones y voy a comenzar con la definición formal de lo que es una función. Entonces, una función, a veces conocida también como mapeo, mapa o aplicación f de A en B, será una relación. Relación, recordemos que decimos que R es una relación de A en B si R es su conjunto del producto cartesiano entre A y B. Entonces, una aplicación f de A en B simplemente va a ser una relación de A en B que cumple dos propiedades. La primera propiedad, cuando decimos que es una aplicación de A en B, necesitamos que el dominio sea todo el conjunto A. Entonces, lo primero que vamos a pedir es que el dominio sea todo el conjunto A. Y segundo, y esta es prácticamente la propiedad que caracteriza lo que es una función de lo que es una relación. Entonces, una función tiene esta propiedad de que si tenemos dos pares ordenados, xy y xz, si estos dos pares tienen las mismas coordenadas, la misma primera coordenada, entonces, si están en nuestra relación f, que si en este caso estamos diciendo que es una función, debe ser necesario que las segundas componentes, la y y la z, sean iguales. Entonces, este es el requisito para que una relación sea una función. Ahora bien, observemos que con esta definición de lo que es una función, tenemos que en una función, dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera coordenada. Es decir, si yo tengo dos pares ordenados, digamos XY, WZ en F, y estos dos pares ordenados son diferentes, entonces no es posible, no es posible que el X sea igual que W. Esto no es posible, porque si X fuera igual a W, entonces tendríamos que en estos dos pares ordenados, las primeras componentes son iguales. Pero como estamos asumiendo que los dos pares son diferentes, entonces si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes deben de ser diferentes. Y esto no es posible para una función. En una función no es posible tener dos pares ordenados donde las primeras componentes sean iguales y las segundas sean diferentes. Eso es imposible en una función. Entonces, eso es lo que diferencia a una función de una relación. Toda función es una relación, pero no toda relación va a ser una función. Ahora bien, vamos a dar algunas observaciones. Una función de A en B se denota de esta manera o también de esta otra manera, dependiendo del contexto en el que estemos. Y se lee f es función de A en B, donde el conjunto A le llamaremos conjunto de partida o dominio, y al conjunto B le llamaremos conjunto de llegada o codominio. Otra observación, si tenemos un par ordenado A, B en nuestra función f, entonces a la segunda componente, al B, lo solemos denotar de esta manera, f de A. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un par ordenado x, y en f, y aquí en adelante esto es equivalente a decir que la segunda coordenada o la segunda componente, el y, es igual a la función f evaluado en x. Es decir, esto.
Y esto se lee, se dice que en este caso, en el caso de aquí, se dice que B es la imagen de A por F y que A es una preimagen de B por F. O también, otra forma de decirlo, B igual a F de A, sería que es el valor de F en el punto A. Y la forma que estamos mencionando bastante sería F de X. Sería otra forma. Otra forma sería esto de aquí, por ejemplo. Se lee F de X. Esta forma de leer la expresión que tenemos aquí prácticamente es la más usada. Por lo general siempre se dice Y es igual a F de X. Ahora, si tanto el conjunto de llegada como el conjunto de partida, ambos son el conjunto de los números reales, R, a la función f que va de R en R, la vamos a denominar función real de variable real. Y por último, como ya hemos visto aquí, cómo denotamos P igual a f de A, entonces, de aquí en adelante, como ya mencioné antes, Y es igual a f de X, es equivalente a decir que el par ordenado X, Y pertenece a F. Entonces, esta expresión la vamos a usar a cada rato de aquí en adelante. Entonces, es de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, f de 2 es igual a 5. Es lo mismo que decir que 2,5 pertenece a f. Es decir, la expresión que tenemos aquí a la derecha es la expresión usual de que f es una relación. Recordemos que toda función es una relación, pero como ya vimos, no necesariamente toda relación va a ser una función. Entonces, para no estar usando a cada rato la expresión de relación, se usa esta otra, f de 2 igual 5, pero debe entenderse que nos referimos a la expresión que está aquí a la derecha. Y la última observación sería que f también la podemos expresar de otra manera como conjunto. Recordemos que al ser f una relación, entonces el f está contenido en A cruz B, porque el f es una relación de A en B. Entonces, según la definición de relación, debe de ser un subconjunto de A cruz B. Por lo tanto, f, de acuerdo a la nomenclatura que tenemos, son todos aquellos pares ordenados de la forma x, y, tales que el x pertenece a A, el y pertenece a B, y además y es igual a f de x, donde la ecuación y igual a f de x también se le suele llamar regla de correspondencia. Es decir, cuando a usted le digan cuál es la regla de correspondencia de la función f, le están pidiendo decir a qué es igual f de x. Ahora veamos la definición de rango de una función. El codominio B de una función que va de A en B prácticamente es el conjunto de todos los objetos disponibles para usar como segundas coordenadas, es decir, las imágenes. Entonces, el conjunto B es el conjunto donde van a parar todos los elementos de la forma f de A. Es decir, f de A pertenece a B. Entonces, este conjunto B es el conjunto donde de todos los objetos disponibles para usar como segundas coordenadas. Sin embargo, no es cierto que el B es igual al conjunto de todos los f de A, con A en A. Esto no es cierto en general. Bueno, entonces, em, estos dos conjuntos no son iguales,
pero a este conjunto que tenemos a la derecha lo vamos a llamar rango de la función f. Es decir, formalmente, el rango de una función f lo definimos como el conjunto de todos aquellos elementos v en el conjunto B, tales que existe un elemento u en el conjunto de partida en nuestro dominio, tal que el par ordenado u, b pertenece a f. Es decir, recordemos, esto es cuestión de nomenclatura. Esto de aquí significa que el b o el v es igual a f de u. Y entonces este conjunto prácticamente lo podemos escribir de la siguiente manera, como todos los elementos de la forma f de u, tal que u pertenece al conjunto A, que es lo mismo que habíamos escrito aquí abajo de color amarillo. Bueno, ahora veamos un ejemplo. Dice, encuentre el dominio y rango de la función f de x definida de esta forma, raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x más 2. Entonces aquí me están dando esto, me están dando la regla de correspondencia. Recordemos que f de x le llamamos regla de correspondencia. Entonces la regla de correspondencia es esta expresión de acá. Aquí estoy asumiendo que el f es una función de variable real que toma valores reales. Ahora, resolvamos este ejemplo. Nos están pidiendo el dominio. Entonces, primero encontremos el dominio. Siempre por definición de dominio, recordemos la definición de dominio. La definición de dominio para una función es la misma definición de dominio para una relación. Es decir, que son todos aquellos elementos X en mi conjunto de partida, que en este caso es el conjunto de los números reales, tales que existe Y, mi conjunto de llegada, también es el conjunto de los números reales R, tales que el f de x es igual a y. Entonces, prácticamente, la, la pregunta que siempre debemos hacernos para encontrar el dominio de una función es ¿para qué valores de x existe f de x? ¿Cuándo es que existe f de x? Entonces, por eso aquí pongo la pregunta, ¿para qué valores de x en R existe f de x? Bueno, respondamos a la pregunta. F de x existe si y solo si esta expresión que tenemos acá existe. Recordemos la raíz cuadrada de un número. Bueno, en el cuerpo de los números complejos, esto de acá siempre existe en el conjunto de los números complejos. Recordemos que la raíz cuadrada de un número negativo en general no existe en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, esto pertenece al conjunto de los números complejos, pero no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, como acá estamos suponiendo que el rango de f es el conjunto de los números reales, entonces la expresión que tenemos aquí debe de ser un número real. Para que sea un número real, el radicando debe de ser un número no negativo. Por tal razón, f de x existe si y solamente si el radicando es mayor o igual que 0, no negativo. Pero aquí si factorizamos, esto me queda la expresión x menos 2 por x menos 1 mayor o igual que 0. Entonces, dos números, el producto de dos números es mayor o igual que 0 si y solo si ambos números, tanto x menos 2 como x menos 1, son mayores o iguales que 0, o los dos números, x menos 2 y x menos 1,
ambos son menores o iguales que cero. Y esto es equivalente a decir que x es mayor o igual que 2 y que x es mayor o igual que 1, o la otra opción sería que x sea menor o igual que 2 y x sea menor o igual que 1. Y esto de aquí, decir x mayor o igual que 2 y x mayor o igual que 1, es como decir simplemente que x es mayor o igual que 2. Porque, por ejemplo, si aquí tengo y recta, tengo al 0, tengo al 1, al 2. Entonces, x mayor o igual que 2 significa que estoy de 2 en adelante. Y x mayor o igual que 1, de 1 en adelante. Entonces, la intersección sería la parte de 2 hacia más infinito. Por lo tanto, la expresión que tenemos aquí, x mayor o igual que 2 y x mayor o igual que 1, es lo mismo que decir x mayor o igual que 2. De manera análoga, esta otra expresión es equivalente a que x sea menor o igual que 1. Entonces, em, f de x existe si y solamente si x es mayor o igual que 2, es decir, que pertenece a este intervalo cerrado en 2 y abierto hasta más infinito, unido con aquellos x que son menores o iguales que 1, es decir, unido con el intervalo de menos infinito a 1, tomando al 1. Entonces, este conjunto que tenemos aquí vendría a ser el dominio de nuestra función. Simplemente porque para estos valores existe f de x. Ahora encontremos el rango de nuestra función. Entonces, por definición de rango, el rango de f son todos aquellos elementos y, tales que existe x, tal que y es igual a f de x. Entonces, como en nuestro caso f de x es esta raíz cuadrada, por lo tanto acá tenemos que debemos encontrar todos aquellos elementos y, todos aquellos números reales y, que son iguales a esta raíz cuadrada. Entonces, comencemos. Asumamos que se cumple esta expresión. Tenemos esto. Es decir, se cumple esto de acá. Entonces, si elevo al cuadrado, tendría que y al cuadrado es igual que x cuadrado menos 3x más 2. Y esto de aquí es equivalente a decir que x cuadrado menos 3x más, aquí asociamos, paso a restar el y al cuadrado y lo asocio con el 2, que es independiente de x. Entonces tenemos esto y esta expresión sería igual a 0. Pero aquí tenemos una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas ya sabemos cómo resolverlas. Podemos usar la fórmula cuadrática. Tenemos una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, tenemos que la solución o las soluciones vendrían dadas por la fórmula menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido por 2a. Entonces, en nuestro caso tenemos que a es igual a 1, b es igual a menos 3 y el c sería la expresión que tenemos aquí. Entonces, usando la fórmula cuadrática, tenemos que la solución o las soluciones son esta fracción, donde el numerador es 3 más o menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 por 2 menos y al cuadrado. Todo esto dividido por 2. Recordemos, aquí he dicho que a es 1, b es menos 3 y el c es esta expresión. Entonces, acá logro encontrar una expresión para x que es, y por aquí aparece esta raíz cuadrada. Entonces, esto tiene sentido
siempre y cuando lo que está en el radicando es mayor o igual que cero. Porque cuando nosotros queremos encontrar el rango de f, debemos preguntarnos ahora para, para qué valores esto es válido, para qué valores de y es válida esta expresión. Entonces, ¿para qué valores de y? ¿Para qué valores de y es válida esta expresión para x? Y como mencionamos cuando calculamos el dominio, como estoy de R en R, entonces esta expresión tiene sentido siempre y cuando el radicando es mayor o igual que cero. Es decir, que esta expresión debe de ser mayor o igual que cero. Ahora, si efectuamos aquí el producto, 4 por 2, eso es 8. Y como está negativo, entonces me va a quedar 9 menos 8, esto es 1. Y 4 multiplicado con y al cuadrado, ambos están acá, el 4 está negativo y el y al cuadrado también. Entonces me va a quedar 4y al cuadrado, positivo. Pero ahora debemos observar que esta expresión de acá siempre es verdadera. Es decir, como el y es un número real, y y al cuadrado siempre va a ser un número no negativo. Eso lo hace el cuadrado. Cualquier número real, ya sea positivo o negativo, cuando se eleva al cuadrado, el cuadrado lo convierte en un número no negativo. Entonces, esta expresión, toda esta expresión siempre va a ser mayor o igual que cero, sin importar quién sea el y en R. Entonces, 1 más 4y al cuadrado siempre es mayor o igual que cero para todo y en R, pero el problema surge en que nosotros estamos considerando que el y debe de ser esta raíz cuadrada. Entonces, aquí estoy considerando la raíz cuadrada positiva. Por lo tanto, si el y quiero que sea esta raíz cuadrada, es necesario que el y sea mayor o igual que cero, porque aquí va implícito, está escondido, de que el y debe de ser mayor o igual que cero. Por eso aquí solo puse una implicación y entonces em, esta expresión para y tendría a ser válida para todo y mayor o igual que cero. Por lo tanto, el rango vendrían a ser el conjunto de todos los y que son mayores o iguales que el cero. Es decir, que el rango es el intervalo cerrado en cero y abierto en más infinito, de cero a más infinito, todos aquellos números no negativos. Y ahora veamos otro ejemplo, sea f definida como una relación, en este caso, lo estamos definiendo como un conjunto, y prácticamente me están diciendo que f es el conjunto de los pares ordenados x, y de números enteros. Es decir, que aquí se supone que el f lo estoy viendo como, bueno, todavía es de ver si es una función, pero está yendo de z en z. Se esperaría, por cómo lo estamos definiendo acá, que vaya de z en z. Y me están diciendo que la segunda componente, el y, es igual a la primera al cuadrado. En otras palabras, me están diciendo que f de x, la regla de correspondencia, es igual a x cuadrado. Entonces, el ejemplo me dice que f es una función tal que el dominio de f es z, la imagen de 4 es 16, f de menos 5 es 25, f de a es igual a al cuadrado y el valor de f en 20 es 400. Vaya, este ejemplo lo puse para familiarizarnos con la nomenclatura que queremos usar. Por ejemplo, acá que el dominio de f es z, esto es cierto porque el x cuadrado existe para todo x en z. En realidad existe para cualquier x en R.
en el conjunto de los números reales, pero en este caso me están diciendo que f va de z en z. Ahora la imagen de 4 es 16. La imagen de 4, es decir, f de 4. F de 4, por definición, de f de x, esto va a ser 4 al cuadrado. Esto es 16. F de menos 5, es decir, la imagen de menos 5 es 25. La imagen de cualquier número a va a ser a al cuadrado. Y el valor de f en 20, que es la otra forma de leer f de 20, por ejemplo, cuando me dicen el valor de f en 20, es decir, me están diciendo f de 20, esto es igual que 20 al cuadrado. 20 al cuadrado, esto es 400. También dice menos 3 y 3 son preimágenes de 9. ¿Qué quiere decir preimágenes? Menos 3 y 3 son preimágenes de 9. Significa que f de menos 3 debe de ser 9. Y también f de 3 debe de ser 9. Entonces acá esto es cierto porque menos 3 al cuadrado, esto es menos 3 por menos 3, esto es 9. Y lo mismo ocurre con 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, es cierto que menos 3 y 3 son preimágenes de 9, ya que sus imágenes, f de menos 3 es igual a f de 3, esto es igual a 9. Por lo tanto, tanto el menos 3 como el 3 son preimágenes de 9. Ahora, como 11 dice no tiene preimágenes en z, así el 11 no pertenece al rango de f. ¿Por qué es cierto esto? Porque si el 11 tuviera preimágenes, entonces el 11 sería de la forma f de x para algún x en z, porque estoy suponiendo que f es una función de z en z. Entonces estaría diciendo que el 11 es de la forma x al cuadrado, donde x es un número entero. Pero no es cierto, porque 11 no puede ser x al cuadrado, ya que x em, en este caso debería de ser un entero y no puede ser cierto, pues al ser 11 un número primo, los números primos no pueden ser cuadrados de ningún otro entero. En otras palabras, si aquí esto fuera cierto, entonces el x sería la raíz cuadrada de 11. Y la raíz cuadrada de 11 es un número irracional. Es decir, es un número que pertenece a los números reales, pero no pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces, como ni siquiera es un número racional, por lo tanto no puede ser un número entero. Es decir, que no existe un x tal que la imagen de ese x sea 11. Por lo tanto, el 11 no tiene preimágenes. Al final, el rango de f son las potencias al cuadrado de todos los números enteros. Es decir, que va a estar 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Y lo mismo sucedería con los números negativos, porque, por ejemplo, menos 1 al cuadrado sería siempre 1, menos 2 al cuadrado sería 4, y así sucesivamente. Entonces, al final, el rango de esta función sería el conjunto de todos los cuadrados de números enteros. Los cuadrados 0, 1, 4, 9, 16 y así sucesivamente. Y el último ejemplo que traigo para esta lección sería el siguiente. Supongamos que tengo el conjunto A
que vendría a ser el conjunto 1, 2, 3, el conjunto B 4, 5, 6. Entonces dice los siguientes conjuntos son relaciones. Así es, porque para que sean relaciones, esto debe de ser su conjunto de A cruz B. Determine, dice, cuáles de ellos son funciones. ¿Cuáles de estos conjuntos son funciones? Entonces, para que una relación sea función, debe de cumplir dos propiedades. La primera propiedad es que el dominio de esta relación debe de ser todo el conjunto A. Esa es la primera condición. La segunda condición es que si yo tengo dos pares ordenados cuyas primeras componentes son iguales, es decir, la primera componente es X de ambos pares ordenados, y si estos pares viven en R, la única forma, si R fuera función, la única forma de que esto sucediera es que las segundas coordenadas sean iguales. Ahora, aquí R1, podemos ver que como primera componente aparece el 1, aparece el 2 y aparece el 3. Es decir, aparecen todos los elementos que están en el conjunto A. Entonces aquí tendríamos que el dominio de R1 en efecto es todo el conjunto A. Entonces se cumpliría la primera propiedad para que sea función. Sin embargo, no se cumple la segunda propiedad, porque si observamos, eh, como primera componente aparece el 2 y también aparece aquí, este otro par ordenado. Pero las segundas componentes son diferentes. Entonces tenemos 2,5, 2,6 están en R1, pero, pero 5 es diferente de 6. Por lo tanto, esta condición, la condición 2, no se satisface. No es cierta la condición 2. Eso significa que R1 no es función. No es función. Ahora, R2 podemos ver que como primera componente aparece el 1, el 2 y el 3. Entonces el dominio de R2 es todo el conjunto A. Entonces se cumple la primera condición. Y si observamos, eh, la primera componente solo aparece una vez. Entonces esta sí es función. Sí es. Ahora, R3 también sería una función. Sí es función. Porque aunque se pueda ver acá que se repite el 5, esto no importa porque para que sea función, quien no debe repetirse serían las primeras componentes. Entonces, como acá no se está repitiendo la primera componente en ningún momento, entonces esta sí sería función. Ahora, R4 no es función. ¿Por qué no es función? Porque el dominio de R4 sería el conjunto que contiene al 1 y al 3. Entonces, eh, el dominio no es todo el conjunto A, le hace falta el 2. Por lo tanto, esta no es función. Sin embargo, si yo hubiera considerado R4 que fuera de 1 a 3, de 1,3 hacia el conjunto B, en este caso, sí sería función. Pero como nos están pidiendo verificar si son funciones de A en B, entonces R4, aunque sea función de un conjunto más pequeño hacia el conjunto B, no sería función del conjunto A en el conjunto B. Bueno, y esto es lo que pretendía
darles para esta primera lección sobre funciones.